para complementar un poco esta parte y comenzar con la meditación, hay un canto, no lo vamos a hacer ahorita, pero hay un canto que dice que se note, ¿no? Que se te note. ¿Y qué se le tiene que notar al cristiano? ¿Qué se le tiene que notar al católico? El gozo y todo lo que el gozo trae. Eso se le tiene que notar. ¿Ve? Por eso es que siempre dejemos que sea la acción del Espíritu. Porque léanse Gálatas capítulo 5, léanselo. Ahí están los frutos de la carne y están los frutos del Espíritu. Ahí están, claritos. Los que siguen la carne, es decir, los que siguen buscando afuera el gozo, pero que no lo encuentra, le aparece una serie de frutos. Ahí está, amén de otros más, ¿no? Que aunque no aparezcan ahí, también están ahorita de moda, ¿no? Y está todos los frutos del Espíritu, es decir, de los que se dejan guiar por Él, ahí está también. Y uno de esos, el gozo. O sea, la alegría. ¿La alegría de qué? De sentirse amado. ¿La alegría de qué? De sentirse perdonado, de sentirse redimido, de sentirse salvado, perdonado. Ese es el gozo que nos debe identificar a nosotros los católicos. Y con esa alegría, con ese gozo, es que tenemos que salir día a día a hacer nuestros deberes, a hacer lo que nos toca, al trabajo y a lo que nos toca. Es allí, ¿ve? Pero impregnado de esa acción del Espíritu, con ese gozo que viene de Él. Quiero compartir con ustedes un poquito la palabra de Dios, como siempre lo suelo hacer, para que podamos meditar pues la palabra ciertamente y también entrar en oración con el Señor en la Eucaristía. Y es un poco la carta a los Gálatas capítulo número 2, versículos del 19 al 21. Del 19 al 21. ¿Qué sucede allí? Bueno, encontramos un poco la narración de la vida de San Pablo en cuanto a su encuentro personal con Jesús. Vamos a ubicarnos un poquito en tiempo y en espacio. ¿Quién era San Pablo? San Pablo era un judío, muy bien formado por la doctrina judía. Es decir, era arraigado a la creencia y a la doctrina de los hebreos, de los judíos. ¿Y qué sucede? Que después San Pablo pasó a ser perseguidor de toda esta gente. ¿De quiénes? De los cristianos. Los mataba, los metía a la cárcel, los arrestaba. Bueno, eso hacía con ellos desastres. ¿Por qué? Porque no quería a los cristianos, los primeros cristianos después de la venida de Jesús. Pero dice la palabra de Dios en el libro del Nuevo Testamento, en el Hecho de los Apóstoles, que San Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. ¿Bien? Y al tener ese encuentro personal con Jesús, que iba camino a Damasco, dice que iba camino y se le apareció una luz y demás, y le empezó a hablar, sus ojos se pusieron un poco con concha y demás, cayó al piso, era la voz de Jesús. Se había encontrado con el Señor se le había revelado. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo una transformación por completo en el apóstol San Pablo. Es decir, una transformación de la manera de pensar y de la manera de sentir y también de la manera de vivir. ¿Por qué? Porque él vivía a un estilo. Pero ¿qué es lo que hace que esta transformación se dé en el apóstol San Pablo? Escuchen bien, la transformación que se da es a la luz del encuentro personal que tuvo con Jesús. Si San Pablo no hubiese tenido ese encuentro personal con Jesús, téngalo por seguro que San Pablo no hubiese transformado su corazón. Lo que lo ayuda a transformar es el encuentro personal con el Señor. Para nosotros es necesario, mis queridos hermanos, que cada Eucaristía, cada lectura de la palabra, cada meditación de la palabra, tiene que ser un encuentro personal con Jesús. ¿Bien? Porque si no, entonces nuestra vida no está en constante conversión. No creamos nosotros que porque hacemos un retiro, porque vamos a un encuentro, porque venimos a la asamblea, entonces ya nosotros somos salvados. Ya nosotros nos encontramos con el Señor. Yo soy un salvado. Eso yo hasta orino agua bendita. Eso es una cosa terrible. Usted viera, usted se me sienta al lado y hasta incienso, todo ese poco de cosas yo huelo. No. Una persona normal y corriente, pero que siempre está en proceso de transformación. El católico siempre tiene que estar en proceso de transformación. A mí me llama la atención, y lo han escuchado ustedes en otro momento de las predicaciones, quizás en misa, en la misma asamblea, que a mí me llama la atención
Cuando hay gente que viene y me dice: padre, se convirtió mi hermana, padre, se convirtió mi cuñada. ¿Se convirtió a qué? No, que se fue para otra religión. Ya, se cambió de profesión de fe, se cambió de religión. Pero convertirse, eso quiere decir que el evangelio lo vive, pero con puntos y comas. O sea, una cosa increíble. O sea, ya. No, lo que hizo fue cambiar de religión, cambió de fe, cambió de profesión, no sé, lo que sea, como usted le quiera poner, pero convertirse, se convirtió y se hizo cristiano. No, ya era cristiano, ¿ve? Porque la conversión tiene que ser constante en la vida de nosotros, constante, el encuentro personal con Jesús. Eso fue lo que pasó con el apóstol San Pablo. Y en Gálatas, capítulo número 2, versículo número 19 al 21, él da unas palabras que a mí en lo personal pues me ha gustado siempre y la quiero compartir con ustedes, porque también tenemos que buscar esa vivencia de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es esta, dice Gálatas, repito, Gálatas capítulo número 2, versículo del 19 al 21, dice así: en cuanto a mí, dice el apóstol San Pablo, en cuanto a mí, no sé en cuanto a los demás, en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. Sigo, he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios, pues si la verdadera rectitud es fruto de la ley, quiere decir que Cristo murió inútilmente. Palabra de Dios. Vamos a descifrarlo rapidito en 2 o 3 ideas. La primera parte dice: en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué hacía San Pablo? Perseguía cristianos. ¿Qué hacía San Pablo? No creía en el evangelio. ¿Qué hacía San Pablo? No creía en los cristianos. ¿Por qué? Porque él tenía una ley. ¿Recuerdan la antigua ley? Y para cambiarlos no era tan fácil. Y dice el apóstol San Pablo: en cuanto a mí, la misma ley me llevó a morir. Es decir, a dejar a un lado aquella creencia o aquellas doctrinas, a la ley a fin de vivir para Dios. Es decir, una ley que no me ayudaba, que quedó a un lado para poder morir y vivir para Dios. Él dejó todo lo que tiene que ser con estas prácticas y empezó ahora ¿a qué? A tener una experiencia más profunda de Dios. ¿Por qué? Porque recuerde que ellos eran muy ritualistas, muy cuadriculados, muy muy así, muy ritualistas, ¿no? Así, lo que diga aquí más nada. ¿Qué les hacía falta? Experiencia, vivencia de Dios. ¿Qué les hacía falta? Presencia de Dios. ¿Qué les hacía falta? Invocar la presencia de Dios, eso es lo que les hacía falta. Y usted no ve que a muchos católicos nos pasa igual. Conocemos de muchas cosas y eso es bueno. Tenemos muchos años en la iglesia y eso es bueno. Y tenemos aquí y allá también todo bueno. Pero ¿qué nos hace falta a muchos católicos? Experiencia de Dios. La otra vez yo se lo dije en una asamblea. Me llamó siempre las palabras de un cardenal que decía: muchos católicos mueren sin tener una experiencia de Dios. Y se lo voy a volver a repetir. Muchos católicos mueren, y católicos, ¿no? Mire San Pablo, se podía haber muerto y con Dios no hubiese tenido ninguna experiencia. Fue que Dios se llenó de misericordia, porque Él es misericordia y quiso, porque mire el instrumento que iba a tener. Pero este cardenal decía: muchos católicos mueren sin tener una experiencia de Dios. ¿San Pablo conocía mucho la ley? Sí. ¿Conocía la palabra y toda la ley de Moisés y todo? Claro. ¿Qué le hacía falta? Una experiencia de Dios. ¿Ve? Dice más adelante el evangelio: para Dios he sido, mire estas palabras: he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Pero por qué ahora es Él quien vive en mí? Porque yo me dejé crucificar con Él. Es decir, le entregué al mismo Jesús
todas mis debilidades, porquerías, instintos, deseos carnales, etcétera, etcétera, etcétera. Se los entregué ¿a quién? A Jesús. Y al entregárselos a Jesús, los estoy crucificando con Jesús. Cuando usted entrega todas esas cosas raras, extrañas, todo ese pecado, todas esas cosas, las entrega y las crucifica con Jesús en la cruz del Señor, pues entonces ¿qué sucede? Terminamos muriendo. ¿Muriendo a qué? A todas esas cosas. Porque tenemos un encuentro personal con el Señor. ¿Y qué viene ahora? La resurrección. Ya yo no soy este o aquel, ya yo no soy allá o a esto, ya no soy este mismo o aquel, el del año pasado, ya yo no soy igual. Ahora es Cristo quien vive en mí, porque le entregué, le dejé crucificar, me dejé crucificar con Jesús. Allá tenemos que nosotros apuntar. Porque aquí podemos venir, mis queridos hermanos, y cantamos y hacemos hasta cosas bonitas. Y a ustedes les gusta que les canten y bueno, todo eso está bien, yo no estoy diciendo que no. Pero ¿qué sucede? Que si no interiorizamos en que cada uno de los pasos y de los momentos que se vive es para entrar más de lleno con el Señor, ¿cuándo voy a dejar yo que pueda crucificar con Él lo que todavía me amarra? Y les voy a colocar un ejemplo. Yo no estoy revelando secreto de confesión. Ojo, yo no estoy revelando secreto de confesión. Pero ¿cuánta gente va y confiesa siempre lo mismo? Mire, hay gente que es iracunda y siempre va y confiesa que es iracunda. Padre, me acuso que soy rabioso. Me acuso que soy iracundo. Ok, a la otra confesión. Padre, me acuso que soy rabioso, que soy iracundo. Padre, me acuso que soy rabioso, que soy iracundo. Padre, me acuso que soy rabioso, que soy iracundo. ¿Y cómo le dice uno? Otra vez. Porque entonces van a decir, pero sí se acuerda, ¿verdad? Y ustedes después dicen en misa que ustedes no se acuerdan. ¿Ve? El mismo pecado. ¿Cuándo va a crucificar la ira? Allá. ¿Cuándo va a crucificar esa cosa? Allá. ¿Cuándo la va a crucificar? La ira, ¿cuándo la va a crucificar? Es que me cuesta. Pues claro, siga pidiendo esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos todos los días un encuentro personal con el Señor. Si lo suyo es la ira, pues pida más gozo. ¿Y ya? Si lo suyo es la falta de fe, pues pida más fe entonces. Si lo suyo es el desespero, ¿qué es lo que usted tiene que pedir? Pues esperanza. Si usted no ama a nadie, usted no se ama ni usted mismo, ¿qué tiene que pedir? Señor, dame la caridad. Dame el amor. Si a usted le cuesta perdonar porque medio lo miraron feo y le totean los ojos, ya es enemigo suyo porque lo miró feo. Ay, Dios mío. Pues pida, Señor, dame la gracia de perdonar y de no estar cayendo yo en cosas que no me pueden mirar feo porque de una vez me pongo mal. No me pueden hacer ojitos porque de una vez me pongo, pero algo quiere conmigo, algo me quiere decir, algo es que no le gusta, que yo no le caigo bien. Y a veces nos metemos cosas en la cabeza que ni siquiera los demás están pensando. Pero como yo vivo es de eso, pues ese es el mercado que tengo aquí metido. ¿Ve? Y recuerde que la boca ¿de qué habla? De la abundancia del corazón. Ahora, ¿San Pablo crucificó eso? Sí, y muchas otras cosas más crucificó. Y mire lo que el Señor hizo en el apóstol San Pablo. Ahora, ¿cuánto más también Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, como verdaderos cristianos y verdaderos católicos? Dice la palabra, voy cerrando esta parte, dice, todo lo que vivo en lo humano, dice el apóstol, ¿no? Todo lo que vivo, lo que yo hago en lo humano, vivo en lo humano, lo vivo con la fe en el Hijo de Dios. Es decir, pues a ver, San Pablo estaba claro que él no era de este mundo, pero le tocaba vivir aquí. San Pablo estaba claro, pero vivía en este mundo como hijo de Dios, no como hijo del mundo. ¿No es que somos prestados? Entonces pudiésemos hacerle una pregunta, ¿y usted cómo vive? No me vaya a responder, pero ¿cómo vive usted y cómo vivo yo? ¿Como hijo de Dios o como hijo del mundo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Ve? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como hijo de Dios o como hijo del mundo? Ahí está, para que podamos decir, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Pero es que eso no es fácil, ¿o yo?
A mí me cuesta. Yo no sé al padre Neighbor. ¿Usted le cuesta también? Bienvenido al club. A mí también me cuesta. Pero es que las cosas de Dios no son cosas fáciles, tampoco son imposibles. La cosa de Dios es disciplina. Es disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Aquello que aunque yo quiera o no quiera me produce un bien, lo hago. Eso es disciplina. ¿Ve? Por eso es que tengo que entregarle: Señor, agarre esta ira que yo tengo todos los días, agarre estas malas palabras que yo tengo con fulano, agarre estos malos pensamientos que yo tengo de la señora fulano, que yo creo que ya no me quiere, que ya no me... Se las entrego, se las crucifíquelas ahí, Señor, crucifíquelas. Pero también déjese crucificar, ¿no? Es decir, déjese quitar. Déjese. Y eso es lo que venimos en esta noche. También dice: todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Me amó y se entregó por mí. O sea, yo vivo así. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vivo yo? Como cristianos, como hijos de Dios, como católicos, como creyentes, creyendo de verdad en ese Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Y por eso es que tengo ese gozo, gozo, gozo y gozo y gozo. ¿Ve? Ahí está. Ese es el mensaje. Cerramos. Dice San Pablo: esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. Fíjese, esta es para mí la manera de no despreciar el don de Dios. ¿Cuál es la manera de no despreciar el don de Dios? 1, viviendo como hijo de Dios. Y 2, dejándome crucificar en la cruz de Cristo. Esa es la manera de no perder o no despreciar el don de Dios. Mira, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos amados, de verdad. Tenemos que sentirnos amados. Tenemos que sentirnos levantados. Tenemos que sentirnos que de verdad, esto no es un solo sentimiento, esto es de verdad. Sentir que Él es el que vive en mí. Él es el que vive en mí. ¿Cómo es eso? No sé, pero así es. Soy casa de Dios. Usted es casa de Dios. Y cuando una persona reconoce de verdad que es casa de Dios porque Cristo vive en él, se respeta, se ama, se valora, tiene límites, se quiere, ama a otros. Por eso, ahí está el mensaje. Porque ya es Él el que vive en mí y se acabó el problema. ¿Está entendido el mensaje? Bueno, ahí nos queda ahorita para reflexionar al frente de Jesús. ¿Será que estamos viviendo como hijos del mundo o estamos viviendo como hijos de Dios? Padre, pero no es fácil. No es fácil, tampoco es imposible. Porque todos los días una oportunidad para tratar de... Usted va a llegar a los 70 años siendo iracundo. Uy, no. Usted va a llegar a los 70 años siendo terco. Va a llegar a los 70 años siendo un envidioso. Yo nunca tuve, los demás sí tuvieron. Yo no sé qué más. A los 70, usted va a llegar a... Por lo menos cambie 10 años antes, no sé, pero haga algo. Pero va a llegar a esa edad y más con esas cosas. No. Y ahorita, cuando se aproxime otra vez el miércoles de ceniza, volvemos otra vez. Nos volvemos a colocar la ceniza frente al Padre. Conviértete y cree en el Evangelio. Amén. Sí, Padre, está bien, yo me convierto. Y el otro año vuelve otra vez la ceniza. Y el otro año arriba vuelve otra vez. Y vuelve otra vez el mismo a colocarse en la ceniza, el mismo iracundo, el mismo soberbio, el mismo envidioso, el mismo, ni porque le pongan un balde completo de ceniza, ese hombre o esa mujer cambia. A ver, ojalá que fuera picante, a ver si. Pero ni porque le pongan nada. Porque el problema no es la ceniza. El problema no es eso. El problema es la toma de conciencia de cada uno. Cada uno toma su conciencia. San Pablo tomó conciencia y mire lo que Dios hizo en él. Y a él se le atribuyen gran parte del Nuevo Testamento.
y era el que antes ni creía en el cristianismo y perseguía a los cristianos. Amén. Vamos a recibir al Señor. Vamos a mirar a Jesús. Si se quiere quedar sentadito, paradito, si se quiere arrodillar, me interesa que usted se sienta muy libre, muy libre. Vamos a recibirlo a Él. Vamos a mirarlo a Él. Cuando el apóstol San Pablo tuvo ese encuentro personal con Jesús, quizá no lo pudo ver, porque dice que hubo unas conchas en los ojos que lo dejaron ciego, pero lo escuchó. Pero nosotros tenemos un don especial que sí lo podemos ver. El apóstol San Pablo no lo pudo ver, nosotros sí lo podemos ver. ¿En dónde? En la Eucaristía. ¿Qué mejor regalo que es?